Gloria a Dios. Gálatas 3:33. Está un poco caliente ese mi esposo, ¿verdad? No se preocupe, el infierno está más. Y como no vamos a ir al infierno, ¿verdad? Nos vamos para el cielo. Amén. Vamos para el cielo. Amén. Amén. Gálatas 3:33. ¿Lo tienen? No tiene. Ah, entonces 3:13. Ajá. Es Gálatas 3:13. Sí, aquí mi computadora, como yo lo tengo en computadora, le puso 33 en vez de 13. Gálatas 3:13. Amén. Amén. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor, si Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hasta ahí. Oremos. Le damos gracias, Señor, Padre poderoso, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra se caiga en buena tierra, de fruto al 100%, Señor, Padre, que sea su Espíritu Santo hablando a través de mi boca, de mis labios, Padre. Atamos todo espíritu que no es tuyo, espíritu de incredulidad lo echamos fuera, espíritu de pereza lo echamos fuera de este lugar, Padre. Declaramos, Señor, que ya tú estás aquí desde antes que llegáramos, tu presencia se ha sentido a través de la alabanza, Padre, de adoración, la podemos sentir de manera especial, Señor. Y yo te pido, Señor, que siga usted obrando a través de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amén. Gloria a Jesús. Y el tema de hoy se llama maldiciones sin quebrantar, ¿verdad? Y como ya leímos en Gálatas 3:13, que dice nuevamente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esta palabra la habló el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues Jesucristo fue colgado en un madero. Y sabe que en la antigüedad colgaban en el madero, los crucificaban a los delincuentes, colgaban a los asesinos, ¿sí? Los colgaban en un madero para que exhibirlo delante de la gente que era un delincuente, un asesino. Pero más sin embargo dice, Cristo vino, dice, y él fue crucificado por nosotros. Él se hizo maldito, se hizo maldición por causa de nosotros, para redimirnos de la ley del pecado. ¿Se imaginan qué tremendo, qué amor tan grande, tan poderoso el Señor tiene para con nosotros? Que dio a su Hijo Jesús, ¿verdad? Que muriera en esa cruz, para que nosotros no tengamos que pasar por eso, ¿verdad? Y son muchos los cristianos que asisten a la iglesia, oiga bien, y que se esfuerzan con todo su corazón para vivir en santidad. Pero con todos los esfuerzos que hacen fracasan, aunque lo intenten. Muchos aceptan al Señor Jesús en su corazón con gozo, pero al poco tiempo caen. No son capaces de poder leer la Biblia, no son capaces de orar o ayunar. Ese gozo se acaba rápido. Otros luchan todo el tiempo, pero no pueden mantener su comunión con Dios. Otros que viven enfermos van a campañas de sanidad. Yo he tratado con muchas personas que van a campañas de sanidad, buscan al evangelista que usa a Dios para ser sanados, pero aún así no son sanados. Entonces buscan que no oren por ellos, pero su vida sigue igual, enfermos físicamente. Creyentes que batallan con muchas cosas. Son muchas las familias atormentadas con enfermedades mentales y suicidios. Aún dentro del cristianismo, mucha persona batalla con ese tipo de problemas, con depresiones, ¿verdad? Batallan con depresiones, batallan con espíritu de suicidio, batallan con pobreza, aún incestos. Y vienen al Señor y no pueden poner fin a estos problemas. Estos problemas afectan tanto a la iglesia como a las familias en sus propios hogares, tanto con divorcios. Escuche, la tasa de divorcio es la misma tasa de divorcio dentro del cristianismo que del mundo. Eso está tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Por qué será?
afecta en todas sus áreas, ¿verdad? Entonces, por eso también hay mucho hijo, ¿verdad? Que está desbalanceado porque ya no está en un hogar donde está papá y mamá, sino que en su mente no puede entender por qué está pasando eso. Pero lo triste es por qué pasa dentro de la iglesia. ¿Por qué, dígame usted? No me diga, usted le digo. A lo mejor no va a poder contestar, ¿verdad? Esto se debe, oiga bien, a maldiciones que muchas veces la gente trae arrastrando. Se llaman maldiciones generacionales. Yo les he testificado aquí en mi vida personal cómo en nuestra familia había maldiciones. Maldiciones de fracaso, maldiciones de alcoholismo, maldiciones de muchas tanto de mi lado como del lado de mi esposo. Pero ¿qué le dije yo un día? Le dije al Señor que yo no me metí al Señor a servirle 100% para que Dios quebrara todas estas maldiciones. Pero aún hay cosas por hacer, ¿sí? Entonces, hay iglesias que están bajo maldición, ¿sí? Aquí todos vamos a aprender. ¿Qué es una maldición? Según lo describe la Real Academia Española, una maldición es una palabra que es dirigida contra alguien, ¿sí? Con ira o con deseo maligno de maldecir o de dañar a algo o a alguien. Entonces, que alguien venga o le envíe maldición es con palabras o cosas como brujerías, ¿sí? Hay gente que se dedica a hacer maldiciones o hace brujerías para maldecir a la gente, las personas. Entonces hay gente que está bajo maldición y muchas veces no lo sabe. Cuando se coloca una maldición a alguien, el propósito es causarle ruina y daño, a veces hasta la muerte. Hace unas semanas, no sé si usted se dio cuenta, vino una persona de lejos de aquí, vino para que orara yo por esa persona y me mandaron un mensaje y me dijeron, ¿quiere liberación? Y yo dije, pues, ¿de qué será, verdad? No me dijeron, qué bueno que no me dijeron. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que Dios sigue hablando, Dios sigue revelando. Cuando la persona llega aquí, el Señor me dirige y empiezo a orar, a declarar que es libre de espíritu, de maldición, de muerte. Le habían puesto un decreto de muerte, un plazo, por decirlo así, de muerte, y no podía salir de eso. Y cuando llega aquí, es liberada. Ha habido 2 veces, por lo menos, creo, esta persona, y ya 2 veces ha sido liberada. O sea, a veces la liberación es como no de un solo, ¿sí me entienden? Pero para el primer día fue libre de espíritu de muerte. Después me entero de que ciertamente le habían puesto un plazo de muerte. Después viene por segunda vez alguien más y el Señor me revela, orando, me revela que esta persona estaba practicando brujería, ¿verdad? Y yo le dije ahí, paré, y paro, digo, renuncia a lo que estás haciendo, porque aquí el Señor me está revelando algo. Renuncia. Y sí renunció con la boca, pero no acá. ¿Sí me entiende? Pueden decirlo porque Dios lo está revelando en ese momento. Hay mucha gente que lo niega, mucha gente ha venido aquí y cuando estoy orando el Señor me dice, para, y me revela lo que está pasando con la persona, lo que está haciendo, y le digo, tú estás practicando esto, y me dice, no, Dios me lo está revelando. Pero cuando dice que no, entonces está poniendo una barrera y no está aceptando lo que Dios está diciendo. No es mi problema, sino que eso no es la persona, porque entonces no está siendo sincero. Así es. ¿Sí me entiendes? Y no están, de veras no quieren ser libres, no quieren ser liberados. Entonces hay mucha gente que está bajo maldición, ¿sí? De muerte, de decretos de muerte, pero hay otra gente que se le han hecho trabajos y no han renunciado, ¿sí? Yo he tenido experiencias aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, orando por gente que Dios me dice, tiene que renunciar a esto. Si no renuncia, entonces ese pacto no se rompe, aunque se lo hayan hecho, quien sea. Dios puede quebrantar todo pacto. Amén. El pacto enemigo se quebranta cuando acepta a Jesucristo en su corazón, cuando renuncia a todo eso. ¿Por qué? Porque eso vino
deshacer. A deshacer toda obra del diablo. Sí, a eso vino Cristo. A deshacer toda obra del diablo. Porque dice, y conoceréis la verdad y serás verdaderamente libre. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay mucha gente que no es libre? Aún estando en la iglesia. Yo le explicaba a los jóvenes ahí en la clase que una vez vino una mujer, y hablo de experiencias reales que yo he vivido con mucha gente como pastora. Vino una mujer aquí y me decía que orara por ella. Oré por ella porque estaba poseída por un demonio. Y hoy me habla de muchos demonios, ¿eh? Porque yo la prédica, para que usted entienda, y usted tiene que ser libre si está batallando con algo de maldición. Esta mujer vino y estaba poseída por ese demonio y me dijo, ora por mí, sí, oré por esa persona, pero no fue liberada. Se fue y andaba de pastor en pastor y de evangelista en evangelista pidiendo oración, y me decía, ahora sí, este me va a liberar, me decía, me hablaba por teléfono. Yo decía, pues gloria a Dios, la libere, ¿verdad? No importa quién, pero que sea libre. Pero nunca era liberada. Oré al Señor y le dije, ¿por qué esta mujer no es libre? Y me dijo, Señor, mi palabra dice que yo liberto. Dije, sí. Dijo, yo no puedo libertar a quien se aferró a la inmundicia. Ahí yo hago dibujos allá en el pizarrón. Hice un dibujo como el Señor me lo mostró. Estaba un poste así grande, la mujer así, y abajo había puro lodo. Representa la inmundicia. Entonces la mujer estaba agarrada al poste, agarrada a dos manos. Y una fuerza le quería estar para afuera, era la presencia del Espíritu Santo. Pero la mujer estaba agarrada al poste. No quería soltar la inmundicia. No la quería soltar. Entonces, después a los días me llama y me dice, ahora sí, este ya me liberó. Digo, ¿dónde fue? Gloria a Dios, yo contenta. Andaba allá por una tienda, dice, y hay un evangelista, oiga bien, evangelista, dice, le dijo, tú tienes un problema. Y dijo, y así, dijo, voy a ir por ti, y la metió atrás de la tienda. Y cuando sale esta mujer, me dice ella, no hombre, me dijo hasta el color de la ropa interior. No, por favor. Hijo del diablo, ¿de dónde la metida esta mujer loca? Dije, endemoniada, tío, vas a decir, conmigo no venga ya. Conmigo no venga, porque ¿dónde se anda metiendo? ¿Qué hijo de Dios le va a decir la ropa interior? ¿O la encuadraría o qué? ¿Qué cree? Usted diga cuidado dónde se anda metiendo. Que no le ponga mano a cualquier hijo del diablo. Porque la van a demoniar más. La van a demoniar más, ¿eh? Entonces, tenga mucho cuidado dónde anda. Entonces, por eso hay gente que no es libre. No quiere ser libre. Así es. ¿Sí? Entonces seguimos. Entonces, como yo les he estado diciendo, en la familia había muchas maldiciones sin que pasar y muchas veces no lo sabemos y la familia sigue esta línea. Por ejemplo, las mujeres muchas veces vienen que tienen que fracasar, ¿sí? Que no se casan y tienen hijos de diferentes hombres. Esa es una maldición. ¿Por qué todos los hombres de una familia tienen que ser alcohólicos o drogadictos? Es una maldición sin quebrantar. ¿Por qué una familia tiene que ser todos homosexuales o lesbianas? Esas son maldiciones sin quebrantar. ¿Sí? ¿Saben por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios me lo ha enseñado. Y también le decía a los jóvenes, cuando el Señor me enseñó una parte del infierno, ¿sí? Me llevó el Señor a enseñar una parte del infierno que es un lugar mágico. Ese lugar mágico, el Señor me llevaba como en un vagón y hablaba de mí en una persona en la apariencia de lesbiana, ¿ok? Llevaba su pelo cortito, su overol y todo. Y cuando llego allá, yo pensaba que era el cielo, porque bajo de ahí y estaba un joven ahí y le pregunto, ¿es el cielo? Y me dijo, sí. Dijo con la cabeza que sí. Dije, ¿llegué al cielo? Y yo corriendo contenta porque había como unas nubes bajando y como ángeles parecían bajando por ahí. Muy bonito, todo iluminadísimo, bonito. Y cuando corro y voy bajando hacia abajo, era como cuando es una maca así, pero como silicio, como de negra. Y luego de repente una voz me dijo, aquí hay silicio. Y cuando la voz me dijo, entonces dije, la sangre de Cristo. Y cuando dije la sangre de Cristo, todo se puso en oscuro, todo perdió vida. Todo perdió vida en ese lugar. Y luego de repente venían los zombies, como esos muertos zombies hacia mí. Y yo dije, la sangre de Cristo otra vez. Y los zombies como perdieron vida de nuevo. Entonces, abajo ya me paro de pie
voy a nombrar muchas cosas de las cuales a lo mejor pudiera haber una maldición en su familia que no se ha renunciado. Otra cosa, que el Señor me lo habló claramente, que yo lo he explicado una vez, y aquí está mi tía, ¿verdad? Ella no lo sabe, pero lo va a escuchar ahora. Un tío mío murió y estuve antes de su muerte. Lo ungí y le dije, tío, aquí estoy. Dije, acepte a Cristo en su corazón. Y él me escuchaba, porque una persona que no está muerta todavía, su alma está ahí todavía. Oiga bien, les he preguntado, ¿ustedes han ido a un lugar cuando muere alguien? ¿Verdad que sí? ¿Quién ha ido? Todos. Han tocado el cuerpo que está frío. El cuerpo solo es el cajón del alma y del espíritu. Cuando el alma sale y le sale del cuerpo, ya el cuerpo está frío. ¿Sí o no? Sí, y se dura. Mi tío estaba vivo, estaba calientito, y le toqué, y le dije, tío, aquí estoy, acepte a Cristo. Y yo le hablé a él y lo ungí con aceite ungido, y me fui. A la 1 de la mañana, yo estaba en mi casa, tenía unos demonios que salieron de él, y me tocaban la cara. Y yo me levanto a orar, y le digo, Señor, se está yendo. Era el momento que estaba yendo. Y yo me postro, y el Señor me lleva del Espíritu, he ido como 3 veces al Espíritu, adelante del trono de Dios, porque hay un trono, es como cuando están con un juez, y aquí está el diablo, a la derecha, y acá está el Señor. Sí, el diablo siempre está acusando, él es el acusador. Me llevó el Espíritu allá, y estaba yo ahí, y el Señor me empieza a hablar, y me dijo, se hizo un pacto con él desde que era niño, él fue entregado al diablo. Desde que era niño. Dijo, y ese pacto nunca se renunció. Dijo, por eso fue guarida de demonios. Mi tío Alejandro. Y cuando el Señor me está diciendo eso, y yo estoy viendo al diablo ahí, digo, ok, Señor. Yo empecé a entender por su alma. Dije, ok, Señor. Pero él era un niño. Ok, él no fue parte, él no fue partícipe. ¿Sí? Alguien lo entregó, y sí sé quién lo entregó, yo me lo digo. Y cuando le dije, ok, Señor, pero ese pacto que se hizo con la vida de él, Satanás se lo cobró con creces. ¿Por qué? Porque él nunca fue feliz. Perdió su matrimonio, sus hijos los perdió, le digo, por causa de todo lo que entró en él. Dije, Satanás se lo cobró con creces. Dije, entonces él estaba en la antigua ley, ¿verdad? Que era la ley de Moisés, ¿verdad? Por así decirlo, en el pecado. Dije, ahora yo te pido, Señor, que la acta de decretos que hay contra él las rompas y las claves en la cruz y puedan dar al nuevo pacto por la gracia tuya. Y al instante, yo en mis manos tenía un papel. Era el acta de decretos que había contra él. La agarré, la rompí y la clavé en la cruz. En ese momento, el Señor aceptó lo que yo le estaba pidiendo por él. ¿Sí? Aceptó. ¿Por qué? Porque él no había sido responsable y me dijo, Señor, es que ese pacto nunca se rompió. Nadie lo hizo, porque nadie sabía. Yo no sabía. Él no creo que sabía. Lo hicieron con él. Entonces, si alguien ha hecho un pacto con el diablo, con el diablo, ¿verdad? Con demonios, y si no se rompe, aunque venga a la iglesia, ese pacto está allí. Y tal vez que el enemigo va a querer, ¿cómo se llama? Decirle, nunca rompiste el pacto, sigue ese pacto. Es necesario hacerlo, amén. Pero cuando yo vine a Cristo, yo dije, Señor, yo voy a venir contigo, te voy a servir un 100%, ¿verdad? Porque claro, como le digo, hay personas que vienen a la iglesia, pero andan una pata afuera y una pata adentro. Y nunca van a ser libres. Nunca. Sí, su familia no va a ser libre.
Yo he visto, yo he visto personas, conozco personas, que le ponen maldición que los niños mueran porque no se quedó con el hombre. Son maldiciones. Entonces, tenemos que conocer primero a Dios, venir a Cristo, ¿verdad? Y el Señor va a enseñar las armas espirituales para poder derrotar al enemigo. Dice Oseas 4:6. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Le falta conocimiento, sí, de la palabra de Dios. Maldiciones muchas veces no se dan cuenta de lo que están cargando. La palabra de Dios, estamos rechazando el conocimiento del Espíritu Santo. Si le pedimos, nos hará recordar los pecados o cosas que usted traiga en el corazón. ¿Sabe que hay cosas en el corazón que están muchas veces también impidiendo? Tiene que sacar todo lo que le puede estar tomando en el corazón, sea lo que sea. A una ocasión estaba hablando por alguien y el Señor me mostraba cómo otra persona había sido abusada sexualmente, ¿verdad? Y no había sido sanada todavía de eso. Y la persona no se acordaba. Pero yo creo que lo recordó para traer una sanidad completa, una libertad completa. Porque el Señor es vino a libertar, a sanar. Él hace todo nuevo. Las cosas viejas pasan, todo lo hace el Señor nuevo. Entonces hay que pedir al Espíritu Santo que revele lo que esté pasando, problemas, cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay maldiciones que vienen por hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer, o por traer a casa cosas que han sido consagradas a los demonios. Usted tiene que ver su casa. ¿Qué tiene ahí? A lo mejor tiene un budita por ahí. Alábale. Un budita panzón. Tiene a lo mejor una cruz de paja. Yo no sé, cosas de maldición. Tienen que chequear qué es y sácala para afuera. Hay maldiciones que vienen por hacer lo que Dios nos dice y traer eso a la casa. Por ejemplo, cuadros. ¿Sabe qué hay cuadros? Otra vez yo tenía en la casa un cuadro bien bonito, grandote. Alguien me lo regaló. Y cada vez que me entraba yo miraba la muerte ahí. De verdad. Era una pintura grande y bonita. Yo no la quería tirar porque estaba muy bonito el cuadro. Pero cada vez que me entraba yo volteaba y miraba la muerte. Dije, ¿a qué me estoy haciendo? ¿A qué me hago? Y que agarro el cuadro y lo rompí, y lo saqué para la basura. Porque no hay que regalar a nadie. Hay gente que quiere regalar a otra gente. ¡Santo Dios! Ay, no lo quiero regalar a los santos. No, tíralo a la basura, quiérelo. Baja la maldición de la gente. ¿Sí? 3 cosas. 1, maldiciones enviadas por Dios. 2, maldiciones enviadas por Satanás y sus servidores con derecho legal de maldecir. 3, maldiciones enviadas por Satanás y sus seguidores sin el derecho legal de maldecir. Son 3 puntos. Primero, las 2 primeras se pueden romper con el arrepentimiento por el pecado que se haya cometido. Las enviadas por Satanás tienen el propósito de causar daño, pérdida, destrucción o hasta la muerte. Las enviadas por Dios tienen el propósito de llamar la atención de la persona para que se aparte del mal camino y se vuelva a Dios. Pero si la persona no responde a esto, por último será destruida y recibirá el castigo de muerte. Las maldiciones que vienen de parte de Satanás se relacionan con espíritus malignos. Los espíritus malignos son enviados a las personas o a la familia con propósito para destruir y hasta matar. Y espíritus se encargan de cumplir la maldición. Las maldiciones que Dios envía son juicios, son catástrofes, o puede hacer que otras naciones ganen la guerra en contra de la nación que se está enviando juicio. También puede hacer que otra nación se levante en contra de la nación que Dios quiere castigar. Por ejemplo, estaba hablando todo este mes de esta clase. Cuando Babilonia fue contra Israel y los llevó cautivos, muchas veces en el Antiguo Testamento Dios levantó enemigos para que fueran en contra de Israel, para castigarla, para adorar a ídolos y por no obedecer la voz de Dios. También Dios le da a Satanás el derecho legal de maldecir. Ahora mismo, todo lo que pasa aquí, en este mundo, ¿sabe que Dios le está prometiendo al enemigo hacer eso? Satanás es el príncipe de este mundo. Ahorita mismo el enemigo tiene derecho legal de hacer todo
personas de su familia. Así es. ¿Sí? Y si no hay renunciación, esa maldición ahí va de generación en generación. Al rato vamos a hacer la oración de renunciación. 2. Juramentos no cumplidos al diablo. Cuando usted le promete al diablo algo y él le da y no le cumple, el diablo se va a cobrar con creces. El diablo no la da gratis. ¿Oyó? Pero aún así Dios puede romper esa maldición. 3. La aceptación de maldiciones por parte de antepasados en la vida de los descendientes. Eso es lo que dije, va con la primera. 4. En continuar en los pecados de los antepasados. ¿Cuáles pecados? Ya dije, lesbianismo, homosexualismo, alcoholismo, adulterio, fornicación. Son pecados generacionales, ¿sí? Que porque su papá fue adúltero, yo soy adúltera. No. Hay que quebrantar eso. Así es. Y mis hijos tampoco serán. ¿Sí me entienden? Pero hay que quebrantar esas maldiciones. Entregarse al Señor. 5. La relación en cosas inmundas. Por ejemplo, que se relacione con cosas impías o inmundas. Traer cosas maldecidas a la casa o al trabajo. Manipular cosas inmundas. Por ejemplo, la muerte. Como los que adoran la muerte. ¿Ven que andan cargando la muerte? O la tienen en la casa. O aún ídolos. Cualquier ídolo consagrado. Escuchaba una noticia. Hay un video donde ¿cómo se llama? Un faraón, Cacamunda o no sé cómo se llama, ¿lo han escuchado? Y cuando lo metieron al faraón a ese ataúd, echaron maldiciones. Y la gente que está yendo a verlo, lo andan aquí en Estados Unidos, le caen maldiciones. ¿Sí me entienden? Entonces hacen maldiciones en ese ataúd y cuando la gente va de curiosa a ver las momias, son momias ya, entonces la maldición se viene sobre la persona. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿qué es lo que está mirando? Sí, aún películas, ¿ok? Películas de terror. ¿Saben esas películas de terror? ¿A quién le gustan las películas de terror todavía aquí en la iglesia? A ver portales demoníacos, porque esos ritos son brujos reales. ¿Sí? Ahí le entra la maldición también. ¿Sí? Entonces, dar honor a divinidades malignas. ¿Sí? Como por ejemplo deidades demoníacas o otra vez idolatría. La violación de derechos territoriales. Eso quiere decir que cuando Dios no lo manda a un lugar, ¿sí? Yo escuché a un predicador que dijo que para ir a Haití solo que Dios lo manda. Porque Haití es uno de los países más pesados en brujos. ¿Sí? Entonces, si Dios no lo manda, dice que mejor no se meta. Si Dios le manda, es porque Dios lo va a respaldar. Y va a ir. Va a ir y Dios lo va a respaldar, ¿ok? Entonces, también enfrentarse a Satanás sin antes estar autorizado. Por ejemplo, hay gente, el otro día por ejemplo oraba yo y decía, ¿por qué hay tanta guerra en esta parte? Digo, porque se meten en guerras que no le da Dios. ¿Sí? Hay personas que no saben, por ejemplo, un soldado no va a la guerra si no sabe pelear. ¿Usted cree que va a mandar a la guerra a alguien que no sabe pelear? No. ¿Verdad que no? Bueno, una persona en la iglesia tampoco puede pelear una guerra que no sabe pelear. Pero cuando pasa el tiempo, usted tiene que aprender cómo pelear, ¿verdad que sí? Tiene que aprender cómo pelear, hablando espiritualmente. Pero a veces se va a meter en guerras que tal vez no sepa pelear. Entonces también, oiga bien, cuando se vive en un lugar maldecido, ¿cuántas gente se mete a casas que han sacrificado a gente, que han hecho un montón de brujerías y no oran por las casas? Y luego sienten que se mueve la pared y sienten que ahí caminan. ¿A poco no? Porque a veces se meten a ver lugares y no oran, porque ahí hay demonios. Hay una familia que fue a una casa, agarró una casa y dice que no podían dormir y no podían dormir hasta que empezaron a ver qué pasaba. Había en la cocina, habían puesto un piso, pero abajo del piso habían puesto un pentagrama satánico. La familia que vivía antes estaba consagrada al diablo y habían puesto el pentagrama. Entonces ellos no sabían. Entonces, cuando se meten a un lugar donde hay
que de lado yo miraba la muerte. Y estaba ahí la muerte. Hay cosas que tiene en su casa que tiene ahí cosas ahí ocultas, demonios, ya sea en los cuadros, aún en la ropa. Hay gente que trae la muerte cargando aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí chequé su closet. ¿Verdad? También con regalos. Oiga bien, tenga mucho cuidado que le regalan. Así es. Sí, no se coma todo lo que le dan. Escuchen lo que estoy diciendo, hablo en serio. No se coma todo lo que le den, porque hay gente que es muy glotona y todo se come. Yo personal soy muy desconfiada, hermano. Desconfiada, ¿por qué? Porque el diablo es diablo. Así es. ¿Sí? Duerme. No duerme. Entonces, una vez vino aquí una bruja, ¿verdad, hermana Sara? Alábale. Así es. Una de tantas. Hicimos una actividad de mujeres y trajo unas empanadas bien buenas, bien tostadas, de buenas que yo no me comí ninguna. La pastora se comió varias. Yo no sé por qué. Pero ella la trajo la bruja y justo ese día fue cuando tuvimos que la bruja. ¿Sí? ¿Me entiendes? No, es que está tremendo. Tengo que tener cuidado, ¿ok? Entonces, también por participar, oiga bien, en la comida sacrificada a los ídolos. Usted sabe que la gente hace las mentadas reliquias, ¿verdad que sí? Es un pecado comer esa comida si usted sabe que se le hizo al ídolo, al demonio. Allá en nosotros vivimos, donde somos nosotros, hay un demonio que se llama Santo Niño de Atocha, que lo han hecho muy grandote, yo no lo miré en persona, pero es muy grande. Y ese demonio tiene al lenguaje. El demonio del lenguaje. Hay que tener para que vean cómo es el lenguaje. Dios me lo reveló. Y los brujos lo han dicho también. Está el lenguaje detrás de Santo Niño de Atocha. Y la gente hablando de Santo Niño de Atocha. Y yo tengo mucha familia católica que están, ojalá que me miren. Mi mamá, puros católicos que andan dando la lenguaje ahí. ¿Es verdad? Entonces, no coma comida sacrificada a los ídolos. ¿Sí? También por odio o envidia, ¿sí? También puede haber maldiciones. También por no cumplir promesas a Dios. ¿Sí? No le promete nada a Dios y no le va a cumplir. También, oiga bien, y quiero enfocarme, por hablar mal de tu iglesia, de tu pastor o de tus líderes en la iglesia. Tenga mucho cuidado de no hablar mal de su iglesia, no hable mal de sus líderes, no hable mal de su pastor, porque eso es abre derecho legal al enemigo. Y más de una vez yo me lo he hablado. ¿Quiénes han hecho eso? Y entonces tengo que orar para que el enemigo le quite. El diablo me ha dicho, es que habló de ti, que a mí no me importa que habló de mí, yo le perdono. ¿Sí? Porque yo no voy a acusar a la persona, pero el enemigo toma derecho legal cuando se habla mal de la iglesia. Cuando se hace cualquiera de estas cosas o diferentes cosas o diferentes nociones, ¿verdad? El enemigo toma derecho legal, ¿verdad? Dice Josué 6 y el 17, dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todo lo que esté en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Cuando el Señor le dio Jericó a Israel, ¿verdad? Le dijo que no tomara nada de la ciudad, porque era anatema, era pecado. No debían tomar nada de lo de Jericó. Pero resulta que tomaron, ¿verdad? Acán tomó unos mantos babilónicos y tomó unas cosas, ¿verdad? Y por causa de eso vino juicio contra Israel y fue derrotado en la siguiente guerra. Cuando Josué vino, le dijo, ¿por qué nos derrotó? Dijo, porque hay anatema dentro del pueblo. Entonces usted, hermano, hermana, en su casa, si su casa anatema es algo que a Dios no le gusta. Por eso le estoy diciendo que lo tiene que sacar, porque entonces usted no cierra puertas. No puede cerrar puertas si no va a su casa y saca todo lo que a Dios no le gusta. Invíteme, yo saco todo. Alábale. Gloria a Dios. Usted no sabe, yo saco todo. Si me da permiso, ¿verdad? Sacamos todo. ¿Ven? No hagan lo que han hecho otras veces, los niños sacan y los papás regresan. Alábale. Para atrás. Porque los niños sí saben. Entonces, cuando pasó eso, vino la ira de Dios, ¿verdad? Contra Acán, ¿verdad?
desobediencia muchos murieron. Entonces, ¿cómo quebrantar la maldición? Yo sé que tiene calor, pero esto es importante, ¿eh? ¿Cómo quebrantar la maldición? Uno, si la maldición viene de parte de Dios, reconozca los pecados de los antepasados. Por ejemplo, si su antepasado practicó brujería o su antepasado practicó cualquier cosa, ¿verdad? Hay que pedirle perdón al Señor y que Dios quebrante todo esto, ¿verdad? Entonces, si practicó todo el ocultismo también, ¿verdad? Pida a Dios que quite la maldición que ha puesto sobre su vida. Ordene a cualquier demonio que está actuando en su vida por causa del pecado que huya inmediatamente en el nombre de Cristo Jesús. Usted no lo puede hacer solo, tiene que ser en el nombre de Cristo. Si la maldición viene de Satanás y él tiene derecho legal de actuar, entonces también confiese y reconozca el pecado que le dio a Satanás y sus demonios de poner la maldición en su vida. Arrepiéntase y pídele a Dios que le perdone y lo limpie, hablando en voz alta, oiga bien, en voz alta, ejerza autoridad sobre la maldición en el nombre de Jesucristo y ordene que se quebrante en el mismo momento. En el nombre de Jesucristo ejerzo autoridad sobre esta maldición y ordeno que se rompa en el mismo momento. 4. Ordene a todos los espíritus malignos que tienen que ver con la maldición que huyan inmediatamente en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo ordeno todos los espíritus malignos que tienen que ver con esa maldición, ¿verdad? Ahorita vamos a estar haciéndolo de manera general. Si Satanás lo ha maldecido sin el legítimo derecho, hablando en voz alta, ejerza autoridad y ordene que esta maldición sea quebrantada igualmente en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, son los pasos fundamentales para romper la maldición, pero recuerde que las maldiciones serán quebrantadas si se arrepiente. Primero, tiene que arrepentirse, reconocer el por qué está allí. Ha habido unas veces que Dios me ha hablado claramente por qué el enemigo toma derecho legal en alguien. Pero si la persona no lo reconoce y no se arrepiente y no le pide perdón a Dios, entonces el enemigo no seguirá haciendo y tomando ese derecho legal, aunque esté en la iglesia y aunque esté en los servicios. Satanás y sus servidores le pueden enviar maldiciones de enfermedad. Oiga bien, en una ocasión hablaba con una persona y le platicaba cómo alguien cercano, servidor de Satanás, le pidió al demonio que le servía que hiciera que su vecina tuviera un accidente. Oiga bien, a mí me lo platicaron. Y en ese accidente se quedaran sin piernas. A los pocos días sucedió tal y como esa persona lo había pedido. Y esta persona se presentó en el hospital visitando a la persona que había mandado para que tuviera el accidente haciéndose pasar por su amiga. ¿Qué le parece? Eso es algo real. Si eres cristiano, te envían sus demonios para querer oprimirte o enfermarte. No sabemos cuántas veces Dios nos ha guardado de muchos ataques y a veces no nos damos cuenta. Hay un pastor que estaba testificando, él llegó a una campaña y vio a un hombre que parecía vagabundo y estaba así como una vez, así. Y entonces dijo el pobrecito, pensó que era un vagabundo y dijo, Dios sálvalo. Dijo, no es un vagabundo, es un brujo. Está maldiciendo esa ven para que cuando suba la familia tenga accidente y muera toda la familia. Dijo, pero ya que estás aquí, dijo, rompe esa maldición, le dijo al pastor. Y el pastor rompió la maldición. ¿Qué le parece? El enemigo envía demonios para causar accidentes en las carreteras. Por eso es muy importante que cuando usted vaya a salir siempre haya orado, clamando la sangre de Dios sobre usted, que la sangre de Cristo lo cubra, que lo guarde, que envíe sus ángeles para que lo guarden en todos sus caminos. Como dice que el Salmo 91, ¿verdad? Entonces, si está recibiendo ataque de guerra, agarre aceite y úngase y hable en voz alta y ejerza autoridad sobre cualquier espíritu de enfermedad, ¿sí? Sobre cualquier ataque. Muchas veces el enemigo, el Señor va a permitir los ataques. A mí, conmigo lo ha permitido. La última fue hace un mes, ¿se acuerdan? El Señor dijo que lo permite, porque Dios me lo dijo. Fue cuando no aguantaba, ¿verdad? Mi cadera. Y un mes enterito duré así, entero. Y cuando ya el Señor me habla, me dijo el Señor, ¿verdad? ¿Quién me estaba atacando? Era la vecina, la que vive aquí. Dije, ¿por qué? Dijo, porque la confrontaste. ¿Se acuerda que la confronté aquí que casi le rompo la boca? Yo no sé cómo le pegué la cara y no sé, una fuerza que le hacía así. Por ahí está grabado, si me grabaron. Era el Señor tan fuerte que le hacía así, no sé cómo, que dijo, la van a
descaradura, dijo, porque cualquiera había salido corriendo con esa confrontación. Se enojó y le dije, y puedes y tocarme a mí porque yo soy tu hija. Dijo, te entregó una hija. Oiga bien, entregó una vida al diablo para poder tocarme. Oh. Y ese día dije, y ya se acaba, digo, hoy se acaba. Amén. Santo. ¿Te imaginas lo que hizo? Aquí el grupo se cobró 2 años, aquí también. Alábale. Y el Señor Ajá. le cortó la cabeza después de 2 años y no se arrepintió. Y el Señor también no supo decirle que le iba a cortar la cabeza. Ella ha de haber muerto ya. El Señor le arrepintió. Así es. Claramente, 2 años no fallaban. Mejor que fallaban ustedes quieren. Alábale. Cada domingo quiso. Alábale. Y era este hombre, pero no se arrepintió. Dios le habló, clarito le habló. Y no vino ella, porque la enviaron. Vive en un lugar, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es? Este sea el hermano, ¿verdad? Tu vecino. Pero, repito que se ponga de pie, ¿eh? Vamos a hacer la oración. Para que usted renuncie si hubo algo en su vida o le dieron maldición, para que usted renuncie y eso se ha quebrantado. O sea, yo hablo de cosas como Dios me ha hablado, cosas que Dios me ha enseñado, ¿verdad? A través de este tiempo, estamos aquí sirviendo al Señor. Entonces, vamos a repetir cualquiera de las cosas que yo he dicho aquí y vamos a renunciar. Diga, Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo renuncio a toda maldición generacional de mis antepasados, a toda herencia maligna de mis antepasados. Señor, renuncio a juramentos no cumplidos. Renuncio a maldiciones de parte de mis antepasados en la vida de mis descendientes. Renuncio a pecados de los antepasados. Renuncio a cosas inmundas e impías. Renuncio a cosas que tal vez metido al trabajo o a la casa de maldición. Señor, renuncio a cosas inmundas. Renuncio, Señor, cuando he dado honor a divinidades malignas. Renuncio a seguir modas demoníacas. Renuncio, Señor, a cualquier derecho legal que le haya dado el enemigo por dibujos ocultistas. Señor, renuncio también por algún objeto personal que tenga conmigo o en mi casa. Renuncio a eso, Señor. También renuncio, Señor, a todo pacto satánico que se haya hecho con mi vida. Renuncio a eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo renuncio a toda palabra negativa que haya salido de mi boca contra la iglesia, contra mis líderes, y que le dio derecho legal al enemigo. Yo renuncio a eso, Señor. Señor, en este momento, yo renuncio si he visitado brujos, si he hecho pactos satánicos. Yo renuncio a eso, Señor. Renuncio completamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y en este momento, Señor, yo le pido que tú tomes el derecho legal sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia. Señor Jesucristo, toma todo el derecho legal. Te lo entrego a ti, Señor. Y te pido, Padre, que me ayudes, Señor, a caminar en santidad, en integridad, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo venga a mí, que me llene con tu presencia, que me abra el entendimiento, Señor,
Señor, espiritual, para que cualquier cosa, Señor, cualquier puerta abierta, hoy, Señor, la cierro hoy, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y por la sangre de Cristo, soy limpia de todo pecado. Señor, renuncio ahora, renuncio, y mi generación será, Padre, diferente. Atamos todo espíritu demoníaco en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu demoníaco en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Atamos todo espíritu demoníaco Atamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hablando y predicando así como hablando con su mejor amigo. ¿Qué hace ahí? El Señor me dijo que va a cuidar a todos los que estén ¿qué? Alineados a Dios. ¿Qué es alineado, hermano? Una línea. Como cuando el policía le dice que haga una para que no ande ebrio. Alineados a Dios. Pero no va a cuidar a los que anden Alábale. afuera y adentro. ¿Sí? Cuando además decide esta persona que era de Dios, que se fuera de aquí, este país, porque ya Dios ya lo está diciendo, que leyera el Salmo 91, dijo, ya lo estoy leyendo, pero no, el Salmo no es un amuleto Así es. que lo va a cargar. Tiene que estar alineado a Dios. Y aparte, orar el Salmo 91, ¿verdad? El que esté alineado a Dios, Dios lo va a guardar. ¿Verdad que sí? Entonces las maldiciones se quebrantan si que usted esté metido con Dios, y usted esté alineado a Dios, ¿sí? Y siempre orando el Salmo 91. Ahorita hemos orado le dije muchas maldiciones, como porque hay mucha gente que no sabe, ¿sí?
y no ha renunciado a una maldición. Cuando va un hechicero, usted está dando su vida al diablo. Y el brujo le pacta la vida de los que van ahí también. Así es. Los entrega. Hará con la el otro día. Me dice, yo tengo a Dios, tenía la Biblia. Ahí, leyendo la Biblia, ok. Y yo me decía que oí un brujo. Alábale. Dije, o le sirve a Dios o le sirve al diablo. Alábale. Dije, un diablo no saca otro diablo. ¿Ok? Cada brujo que va, cuando uno va a un brujo, el brujo está pactando la vida de esa persona y los otros también. Cada persona que va ahí lo pacta con el diablo. Si pactan la familia, esta mujer pactó una familia, un familiar. Pues no fue el diablo, me están checando por el Facebook, pero no me Está importa. bien. Que se arrepientan. Porque si no, también después se va a ganar el Señor. Sí, le estamos hablando, ¿poco no? Palabras. ¿Quién escuchó palabras? Se han sentado un montón de gente aquí. Ajá. Han escuchado palabras. Y cuando Dios me dijo que muchos iban a ser cortados la cabeza, pero no es Dios quien le corta la cabeza, es su padre el diablo cuando no hacen lo que tienen que hacer. No es Dios, porque Dios no quiere, Dios no vino a matar, Dios vino a salvar. Amén. Y Dios quiere que también sean salvos, Amén. quiere que se arrepientan. Entonces no es el Señor el que les corta la cabeza, es el mismo padre, su padre el diablo, que les corta la cabeza. ¿Ya? Entonces, ojalá que escuchen, ojalá que se arrepientan. Tienen tiempo, mientras da de vida, hay esperanza. Amén. Amén. Que se arrepientan. Así es que, antes de irnos, ¿verdad? Si ya dije oración, puede pasar rápidamente, amén. Y si no, nos despedimos. ¿Todos también? ¿Todo claro como la coca? ¿Sí? Bueno, vamos a orar rápidamente, amén. Y damos gracias a Dios, amén. Le damos gracias, Espíritu, por la palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has traído, Padre. Gracias, Espíritu Santo, Padre. Ya tienen una necesidad, Padre.